Bendiciones de parte del Señor en esta noche. Es un privilegio poderles saludar en el nombre del Señor, esperando que el favor, la gracia y la misericordia del Señor estén gobernando y estén en control de su vida. Espero que esa fortaleza, esa fuerza, esa paz que Dios sabe compartir e impartir en los momentos difíciles de nuestra vida esté tomando el control de su vida y de la de toda su familia. Es un privilegio poder estar con usted en esta noche y poder saludarle en el nombre del Señor. La verdad que es un tiempo muy especial en donde podemos ver la manifestación de la presencia del Señor. Únicamente quiero estar con ustedes compartiendo estos próximos minutos y quiero hablar un tema muy importante que realmente tiene que ver con nuestra vida espiritual. Hay situaciones en la vida que muchas veces como cristianos, como personas que hemos tenido un encuentro personal con el Señor, nos desaniman, nos quitan el deseo de seguir con esa pasión, con ese fervor buscando al Señor. Entonces yo quiero hablar acerca del tema que se titula, y lo titulé, el avivamiento. Usted ve al fondo en la pantalla, el tema se llama el avivamiento. Ahora, tenemos que empezar diciendo y poniendo como base la palabra del Señor. Y yo quiero tomar un verso únicamente para poder el fundamento y la base de todo lo que vayamos a platicar y hablar en esta noche. Y es en Habacuc 3:2. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Yo creo que estamos viviendo un tiempo en donde nuestros oídos están atentos a lo que Dios está diciendo en este tiempo. Y el poder estar atentos a lo que Dios está diciendo está conduciendo a la iglesia a un arrepentimiento, que es lo que declara segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Estamos creyendo con todo nuestro corazón que toda esta situación que está sucediendo a nivel global ha provocado un volver de parte de la iglesia, un volver de parte de todas aquellas personas que por alguna razón o circunstancia se habían separado del Señor. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo muy especial. La pregunta que suena es: ¿qué va a pasar después de que toda esta situación que está en el ambiente cese o termine? Pues yo le digo una bendición muy especial. Dios, en medio de esta situación que estamos pasando como seres humanos, como iglesia del Señor, como personas lavadas con la sangre de Cristo, está en control de todas las cosas. Dios no está ajeno a lo que está sucediendo. Entonces, lo importante de todo esto es de que la iglesia del Señor, los hermanos lavados con la sangre del Señor, estén oyendo atento la palabra del Señor. Y eso va a provocar que venga un temor reverencial, un temor de respeto hacia el Dios que hizo los cielos y la tierra. Aquí el profeta Habacuc está orando en favor de su pueblo, pidiendo misericordia y pidiendo perdón, porque hay una situación que está agolpando en ese momento, y Habacuc entiende que la única salida, salida que le encuentra a momentos como el que estamos viviendo en este tiempo es el arrepentirse y llegar al Señor. Ahora, ¿por qué le llamamos el avivamiento? Y quiero empezar definiendo lo que significa la palabra avivamiento. Avivamiento no es ni más ni menos que la palabra despertar. En el diccionario de la lengua española, cuando nosotros buscamos la palabra despertar o despertamiento, nos hace énfasis y nos dice hacer que alguien deje de dormir. Hoy más que nunca creo que la iglesia ha despertado de ese sueño espiritual en el cual había caído por estar en una situación estática. El Señor ha traído y está trayendo y está provocando un despertamiento. Y por eso tengo que decirle con todo mi corazón que después de que todo esto pase, vamos a ver un volcamiento de parte del pueblo del Señor. Aún las personas que estaban apartadas volverán a servirle con pasión al Señor, porque esto Dios lo está tornando y lo está utilizando para traer un despertamiento en nuestra vida espiritual. No es tiempo de estar dormidos, es tiempo de despertar. Y el avivamiento, cuando lo buscamos en un sinónimo, es la palabra despertar. Y despertar significa hacer que alguien deje de dormir o interrumpir el sueño de alguien. Porque qué especial es que uno pueda entender que Dios lo llamó a uno con un propósito.
que Dios lo llamó con un propósito definido para poder servirle con todo su corazón. Otra de las definiciones que da la palabra despertar en el diccionario de la lengua española es hacer que surja en alguien un recuerdo. ¿Te acuerdas cuando empezaste a servirle al Señor? ¿Cómo era tu nivel de pasión para servirle al Señor? ¿Cómo era el deseo genuino de estar siempre haciendo la obra del Señor? Dios quiere volver eso y está provocando un despertamiento en cada creyente, en cada cristiano, para que vuelva su corazón al Rey de los cielos. Entonces, despertar significa hacer que surja en alguien un recuerdo, un sentimiento, un deseo de hacer que se manifieste algo que estaba latente, pero por circunstancias X o Y se había perdido la pasión, el deseo de servir al Señor. Y me llama la atención porque quiero seguir hablando sobre lo que es el avivamiento, y también se define como hacer que alguien se percate del engaño o la falsedad en la que está sobre algo o tome conciencia de la realidad. Hoy es tiempo, Iglesia del Señor, de tomar conciencia de una realidad. Sabemos que el Señor nos está llamando, el Señor está diciendo que es tiempo de volver a Él, y tenemos que atender con atención, valga la redundancia, para poder atender a la voz del Dios de los cielos. La palabra despertar también significa momento en que se interrumpe el sueño. Hoy el Señor, a través de este ambiente en el cual se ha generado por este famoso virus COVID-19, está trayendo a la iglesia del Señor un despertamiento. Ha interrumpido el sueño espiritual en la cual la iglesia había caído. Y Dios, en su amor y su misericordia, independientemente si este virus, por muchas hipótesis que han dicho, haya sido creado por el hombre o no, Dios lo sabe perfectamente cómo sucedió y cómo surgió. Independientemente de lo que haya pasado, Dios está utilizando esto que está sucediendo a nivel global para hacer volver el corazón de la iglesia de Cristo, para hacer volver el corazón de su amada a Él. Y eso lo está logrando el Señor, porque después de que esto pase, después de que las aguas lleguen a su cauce, seguramente tendremos los lugares en donde la iglesia se reúne abarrotados de gente agradecida por la misericordia y el favor del Señor. Y eso es un despertamiento, y eso es un avivamiento, es volver a darle vida a algo que estaba moribundo o estaba a punto de morir. Así que en esta noche, en el nombre del Señor, yo te insto en el nombre del Señor a que atiendas la voz del Señor. Es tiempo de despertar del sueño espiritual, es tiempo de sacudirnos de ese sueño espiritual y volver al Señor con todo nuestro corazón. Cierro diciendo con una de las definiciones que también me llamó la atención: despertar, acción de despertado, despertarse, especialmente inicio de alguna actividad o de alguna etapa positiva. Declaramos con todo nuestro corazón que viene el avivamiento más grande de todos los tiempos, el avivamiento final, en donde no habrá un solo protagonista, en donde no será un hombre el protagonista, sino será la iglesia integralmente hablando, el cuerpo de Cristo, que manifestará un avivamiento lleno de la gloria y de la presencia del Señor, porque será un despertar glorioso, un despertar maravilloso, en donde ciertamente aquel que aún se sentía desconectado de su presencia será conectado nuevamente a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando vemos en el diccionario bíblico la palabra despertar, estamos hablando del tema del avivamiento, y un sinónimo es despertar, despertamiento. En el diccionario bíblico nos encontramos también con algo muy interesante, y dice que despertar es levantar, despertar es remover o provocar, despertar es provocar una cosa, una sensación o un deseo. Dios está volviendo a despertar el deseo de servirle. Dios está despertando nuevamente el deseo de que la iglesia ore. Dios está despertando el deseo nuevamente de que la iglesia se rinda a Él, se arrepienta, de que la iglesia se una como un solo cuerpo que es. Porque en el capítulo 17 de Juan hay una oración que nos declara la unidad perfecta del Padre, Cristo,
en donde realmente ese es el anhelo y el sueño de Dios, que la iglesia sea una como el Padre y Cristo son uno. Aleluya. Y entonces cuando vemos la palabra despertar en el diccionario bíblico, vemos que es hacer que una persona reconsidere o se dé cuenta de una cosa o de algo. ¿Sabes qué? Es tiempo de volver al Señor y es tiempo de uno poder reconsiderar cuáles son tus prioridades, qué era lo que había robado el tiempo que a Dios le pertenecía, qué era lo que le había robado en tu vida el lugar que Dios tenía, la preeminencia que Dios tenía en tu vida. Y Dios nos está diciendo que es tiempo de despertar. Dios está gestando en el ambiente espiritual, no sé si usted lo percibe o no, pero está gestando porque está a punto de dar a luz uno de los avivamientos más poderosos sobre la faz de la tierra, en donde la gloria y la honra se la llevará a Él exclusivamente. No será un hombre, no será una mujer, sino será la iglesia integral como cuerpo que manifestará el avivamiento final, el avivamiento más grande que pueda haber existido aquí sobre la faz de la tierra. Así que te insto en el nombre del Señor a estar atento, a pedirle al Señor que tus oídos espirituales, tus ojos espirituales, tus sentidos espirituales se agudicen para poder estar atentos y ser parte del avivamiento que viene después de que todo esto que está sucediendo pueda llegar a su lugar. Así que te insto en el nombre del Señor a poder estar en ese despertamiento que Dios está gestando y está llevando a cabo en este ambiente en el cual se está viviendo. Hacer de una persona vuelva a hacer aquello que hacía. Entonces, cuando nosotros vemos realmente lo que significa avivamiento, lo definimos de esta manera. Avivamiento es un término que se refiere a un despertar religioso en un lugar determinado. Dios va a despertar su iglesia en toda la tierra. Dios está gestando un despertamiento y un avivamiento en su iglesia en toda la faz de la tierra. Aún en los gobernantes, aún en los presidentes de las naciones, Dios está haciendo y está tomando el primer lugar en la vida de las personas, porque aquel que no había tomado a Dios en cuenta, hoy le está tomando en cuenta y está diciendo: es tiempo de volver a Dios. Y eso es un avivamiento y eso es un despertamiento, hacer que aquello que estaba moribundo, estaba muerto, vuelva a tener vida de una manera tan especial. Cuando nosotros estudiamos un poquito lo que tiene que ver con los avivamientos que han habido, realmente para nosotros como cristianos, los avivamientos son procesos que llevan a una conversión espiritual y que son motivados por el mismo Dios Todopoderoso. Todo esto que quizás mucha gente quizás acierte y diga que fue creado por el hombre, este famoso virus, pero Dios ha tornado eso para que las personas reaccionen y vean de que es tiempo de volver al Señor. Y esto Dios lo está motivando porque quiere traer una conversión espiritual, motivando a la gente a volver a Él. Y en ocasiones realmente Dios lo está haciendo de una manera tan especial, porque está trayendo restauración a las vidas, a las familias. Es una bendición ver que hoy muchas familias están unidas, que nunca habían estado unidas con sus seres queridos, pero esta situación ha provocado que haya venido una unidad familiar en el nombre del Señor. Cuando nosotros estudiamos los avivamientos que se han reconocido en esta nación de Estados Unidos de Norteamérica, podemos remarcar dos avivamientos muy importantes, dos grandes despertamientos muy importantes. El primero fue en el año de 1730 al 1740, que es conocido como el primer gran despertar. Y hubo un segundo gran despertamiento que fue en el 790 al 840, en donde Dios manifestó su gloria, manifestó su poder. Y creemos con todo nuestro corazón de que Dios lo está haciendo y lo volverá a hacer en este tiempo, año 2020, tiempo del avivamiento, en donde Dios está haciendo volver el corazón de la iglesia al lugar correcto, a depender de Él, a clamar de Él, porque cuando la ciencia médica no tiene la salida, no tiene la respuesta, los gobiernos no tienen la salida, no tienen la respuesta, entonces es momento de poner nuestros ojos en el Dios de los cielos y decir, como decía el salmista David: oh, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra.
Avivar significa vivificar. Dios está vivificando las vidas en este tiempo. Avivar significa animar, encender. Dios está volviendo a encender tu pasión y tu deseo por Él. Dios está volviendo a animar tu deseo y tu pasión por Él. Dios está vivificando nuevamente el deseo y la pasión por su presencia en tu vida. Y tenemos que entender que avivar es algo que Dios está interesado en hacer en la iglesia, porque todo esto realmente es necesario, porque realmente había habido un apagón de parte de la iglesia del Señor. Cuando nosotros vemos la iglesia en el año 70 después de Jesucristo, la iglesia que había caído en una comodidad, y Dios permitió que llegase a gobernar ese gobernante llamado Nerón, que fue el que fue a llegar a moverle el piso a la iglesia, y eso provocó que la iglesia se dispersara y que la iglesia llegara a compartir el evangelio a muchos lugares que estaban alrededor en donde la iglesia estaba, en Israel, en Jerusalén. Entonces, cuando Dios permite situaciones como la que se está viviendo, es porque quiere que la iglesia despierte y se active para que pueda ser encendida nuevamente y que pueda estar encendida y prendida la llama bajo el poder del Espíritu Santo. Después de un apagón espiritual, después de un descenso, después de una actitud moribunda, Dios está provocando un avivamiento en la vida de las personas y en la vida de todos aquellos que le conocemos. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que existió una era llamada el racionalismo. Y eso data aproximadamente entre los años 1648 y 1789 después de Jesucristo. Lo que caracterizó a esa era del racionalismo fue lo siguiente, y se lo remarqué aquí en esta pantalla, espero que usted lo pueda ver. Lo que se remarcó en esa era llamada el racionalismo fue que la ciencia y la razón comenzaron a reemplazar a la fe. Hoy que estamos viviendo un tiempo en donde la tecnología, en donde la ciencia ha avanzado, mucha gente había echado su confianza en la ciencia, pero Dios está permitiendo que realmente nos demos cuenta que no hay una solución total en la ciencia. La solución la tiene Él. En este tiempo que le estoy hablando de la era del racionalismo, la gente descansó y estaba interesada en lo científico, estaba interesada en razonar todo lo que sucedía, y la gente llegó a pensar y a decir que todo aquello que para ellos no era razonable, no tuviera una explicación, no podía ser normal. Entonces realmente empezaron a opacar toda la manifestación que ese Dios sobrenatural en el cual usted y yo confiamos y creemos, no le creían lo que Dios hacía. Por ejemplo, ¿cómo poder explicar que Dios es capaz de poder transformar y poder hacer de que una persona que no tiene un riñón pueda formarle un riñón? ¿Cómo lo explicamos? No tenemos una manera cómo explicarlo, pero solamente podemos creerlo, porque a Dios se le cree con todo el corazón. Cuando nosotros metemos a Dios y lo empezamos a razonar con nuestra mente finita como seres humanos, minimizamos el poder de Dios, minimizamos la gloria y la manifestación de Dios. Y esto estaba provocando, porque realmente la gente había confiado en la ciencia y en la razón, y se habían olvidado de que realmente Dios quería que viviéramos por la fe. Otra de las razones que levantó esta era del racionalismo fue la apatía, el secularismo y el racionalismo, que eran el sello que había en cada persona. Y déjeme hablar un poquito acerca de lo que provocó la apatía en las personas. ¿Qué significa la palabra apatía? Es un estado de desinterés. Cuando el creyente cae en un estado de desinterés por la obra de Dios, hay apatía en su corazón. Es una falta de motivación, es una falta de entusiasmo en que se encuentra una persona y que se comporta con indiferencia ante cualquier estímulo que Dios pueda traer a su vida. Así que yo creo que en medio de este ambiente que se está viviendo, Dios está quitando toda apatía de su pueblo. Dios está quitando toda apatía de su iglesia y está trayendo por el otro lado un interés por su presencia, un interés por servirle, una motivación por servirle, un entusiasmo por servirle, y está trayendo que realmente la gente pueda volver a Él y le sirva con todas sus fuerzas y con todo su corazón.
Cuando nosotros nos damos cuenta, lo que hacía el secularismo en esta era del racionalismo era de que separaba y se oponía y hacía que el ser humano estuviera contrario al Dios de los cielos. Porque realmente eso es lo que está haciendo el secularismo, separándonos de creer y confiar totalmente en Dios para poner nuestra confianza en otras cosas. Pero Dios está volviendo el corazón de su pueblo, de su iglesia, de las personas que se habían olvidado de Él, para que puedan reconocerle que Él es el Rey, el Señor sobre toda la tierra. Así que en este tiempo yo te insto en el nombre del Señor que realmente podamos nosotros entender y creer de que realmente Dios está en control de todas las cosas. ¿Cómo respondió el cristianismo a esa era del racionalismo? Lo hizo de tres maneras. Número uno, lo hizo a través de una definición de una palabra que se llama el panteísmo. ¿Qué instaba esa palabra y esa definición del pietismo? Pietismo, estudio de la Biblia, vivir el cristianismo y una guía a través del Espíritu Santo. Infundía la oración, el compañerismo y otras cosas, y sobre todo enfatizaba la experiencia personal en lugar de tener creencias dogmáticas. Así que Dios te está llamando para que tú y yo volvamos a leer la palabra del Señor, atendamos su palabra, que podamos vivir como vive una persona cristiana, que podamos vivir bajo la guianza del Espíritu, que podamos orar al Señor, porque no hay otra manera de llegar a Él sino a través de la oración, que volvamos en compañerismo, en unidad, y que podamos tener una vivencia, una experiencia personal con el Señor. El avivamiento que viene y se está gestando, y Dios lo está gestando, impactará y correrá como un río sobre todas las personas que estén dispuestas a ser investidas por ese río. Dios manifestará su gloria a sus vidas. Son tiempos determinantes y la iglesia tiene que manifestar el avivamiento. Cuando nosotros vemos cómo responde a esa era del racionalismo, el cristianismo responde con el avivamiento. Porque esos momentos en donde el hombre se olvida de Dios son los momentos que Dios manifiesta un avivamiento y provoca un despertamiento en la vida de las personas. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia y nos damos cuenta que en Inglaterra se empezó a manifestarse un movimiento que se llamaba los cuáqueros o los cuáqueros, y el avivamiento metodista wesleyano, que se caracterizó por manifestar la gloria y la presencia del Señor. Cuando nosotros vemos algo muy interesante, nos damos cuenta de que este escenario que estamos viviendo es el escenario propicio para que Dios manifieste un avivamiento. Cuando nosotros realmente vemos toda esta situación que está sucediendo sobre la faz de la tierra, nos damos cuenta que es tiempo que Dios manifieste un avivamiento. Y Dios lo está gestando. Dios está trayendo un despertamiento. Dios está trayendo un nuevo comienzo para todos aquellos que han llegado y han vuelto al Señor con todo su corazón. Así que en esta noche yo te insto en el nombre del Señor. Vuelve al Señor. Tú que te habías separado del Señor, quizás llevabas años sirviéndole, pero por alguna razón o circunstancia te separaste de sus caminos. Es tiempo de volver. Es tiempo de volver. Y Dios quiere que tú seas parte de este avivamiento integral que viene sobre la iglesia que Él ha comprado con precio de sangre cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando nosotros estudiamos un poquito el avivamiento wesleyano, y le voy a leer algo muy importante. Juan Wesley, que era conocido como un tizón arrebatado del infierno, y su hermano Carlos Wesley, con otro amigo de ellos, Jorge Winfield. Los Wesley llegaron aquí a Estados Unidos, en el estado de Georgia, a una misión, y ahí escucharon a un predicador que se llamaba Spangenberg, que era moravo, y aprendieron acerca de la experiencia personal con Jesucristo en el momento de la conversión. Eso provocó en los hermanos Wesley que cuando regresaran a su lugar, que cuando regresaran al lugar de donde venían, llevaran el evangelio y experimentaran lo que significaba el tener un encuentro personal con el Señor. ¿Qué necesita el ser humano en este tiempo? Tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Esto fue lo que revolucionó y trajo un avivamiento con los hermanos Wesley en los siglos pasados.
que impactaron las vidas, que impactaron las naciones. Cuando ellos regresan a su lugar, a Inglaterra, experimentan la manera personal, como había escuchado ese predicador moravo que oyeron en Georgia, y ellos empezaron realmente a poder manifestar esa experiencia, esa vivencia que habían tenido con el Señor, y eso llevó a ellos a que realmente ellos pudieran de una u otra manera declarar que cuando se confía en Cristo para el perdón de los pecados, nuestro corazón es invadido por una sensación muy especial que hay que conocerla para poder experimentar lo que significa. Cristo quiere tener un encuentro personal contigo. Es un tiempo muy especial para manifestar la gloria del Señor. Vuelvo y te digo, avivamiento es lo que Dios está trayendo en este tiempo. Dios quiere despertar, Dios quiere avivar tu vida. ¿Estás tú dispuesto a hacerlo? ¿Estás tú dispuesto a darle tu corazón al Señor? Y recuerda esto, viene uno de los avivamientos más poderosos sobre la faz de la tierra, en donde no habrá un solo protagonista. La gloria se la llevará el Dios de los cielos, y los actores que experimentaremos y seremos partícipes de ese gran avivamiento seremos aquellos que hemos dejado que Jesús tome el control de nuestra vida y que le hemos recibido como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Así que la tribulación que al presente se está viviendo no se compara con la gloria que viene adelante. Vienen tiempos especiales, tiempos cargados de la gloria del Señor, tiempos cargados del poder y la manifestación de la gloria de Dios, porque Dios está gestando en medio de este ambiente un avivamiento, un despertamiento para que la gente vuelva a Él y le sirva como Él se lo merece. La Escritura declara y dice que Jesucristo tiene un nombre que está sobre todo nombre. Delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, porque en ningún otro hay salvación sino en Jesús. Él mismo declaró y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino a través de mí, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, en el cual encontramos salvación, redención y vida eterna. Pregunta: ¿quisieras tú tener esa bendición de poder ser parte de ese avivamiento que viene, ese avivamiento del tiempo final que viene? Necesitas a Jesús viviendo en tu vida. Si tú quisieras recibir al Señor en esta noche como el Señor y el Salvador de tu vida, repite esta oración después de mí y tú verás lo que experimentarás, como lo experimentaron los hermanos Wesley. Conocían a un Dios histórico cuando se dieron cuenta que era necesaria una experiencia personal con Él. Todo cambió, todo se transformó, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Así que en esta noche, si tú me vas a escuchar, vas a ver este posteo, repite esta oración después de mí. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador, reconozco que mis pecados me separan de ti, reconozco que soy un pecador, pero vengo a ti, Señor, y te pido perdón. Lávame de todos mis pecados, perdona mis iniquidades, límpiame con tu sangre. Hoy reconozco que tú eres mi Señor, oh Jesús, y eres mi Salvador, y que fuera de ti no hay nadie que nos pueda dar salvación. Te acepto como el Señor y el Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que yo esté un día contigo en tu presencia por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración y repetiste esta oración conmigo, déjame decirte que pasaron muchas cosas y te voy a mencionar algunas. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Recibiste la posición de ser llamado hijo de Dios, y de hoy en adelante hay una eternidad asegurada para tu vida que tienes que empezar a disfrutarla, porque esa es la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así que Dios te bendiga y que la paz de Jesucristo gobierne tu corazón. Todos aquellos que quizás se apartaron del Señor y quieren reconciliarse con Él, es tiempo de volver al Señor. Pídele perdón, que Él está dispuesto con sus brazos abiertos para recibirte. Recuerda, ¿quieres ser parte de ese avivamiento del final? Está a punto, Dios lo está gestando y está a punto de manifestarse. Viene una avalancha gloriosa del poder, la manifestación de la gloria del Señor. No se comparará ese ambiente que se está viviendo con la gloria postrera y final que Dios ha de manifestar sobre su pueblo y sobre su iglesia. Todos aquellos que quieran ser parte de ese avivamiento, lo que necesitan es volver al Señor y abrirle su vida para que Él tome el control de su corazón. Así que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te despierta, Dios te levanta y Dios te aviva en esta noche. Bendiciones, y que la paz del Señor gobierne tu vida. Aleluya.